Para mí es una gran alegría que han venido los jóvenes del seminario y no solamente nos han dejado como veteranos de Monseñor Romero. Le doy una bienvenida muy especial. Y también para mí es una gran alegría que nuestro amigo Martín Maya está con nosotros, que tiene una larga trayectoria que no voy a contar con esta tradición de Monseñor Romero y los mártires de la UCA. Y es un especialista. Están muy bienvenidos a buscar sus libros sobre Monseñor Romero en el Centro Monseñor Romero. Y no voy a quitarles más del tiempo, sino pedir a Martín hablar sobre nosotros, y creo es de verdad un encuentro de la gracia entre estos dos grandes personajes, Monseñor Romero y el Papa Francisco. Y sobre eso Martín va a hablarnos. Te pido tu palabra. Damos un aplauso de bienvenida. Que tengan muy buenos días todos y todas. Gracias a Marta por la invitación a esta charla y la amable presentación. Gracias a ustedes por regalarme su interés y su tiempo. Gracias a Rodolfo por diseñar el afiche por esta conferencia que visualiza muy bien lo que quiero desarrollar. El arzobispo de San Salvador, en blanco y negro, con ya un poco de historia, y el actual obispo de Roma, en colores, en medio del pueblo, caminando con el pueblo, que se dejan tocar por la gente, obispos que huelan a ovejas, que son hermanos en el espíritu y aliados en la construcción de una iglesia pobre y para los pobres. Primero voy a hablar de la relación especial que hay entre el Papa Francisco y Monseñor Romero. Para entender bien lo que significa una iglesia pobre para los pobres es necesario una clarificación conceptual. ¿Qué entendemos por pobreza y pobres? La parte principal de mi charla torna alrededor de la opción por los pobres. Propongo un primer acercamiento por experiencia y después intento de desarrollar una fundamentación teologal y cristológica de la opción por los pobres. Hablaré de la Iglesia como sacramento de la salvación, la gran innovación eclesiológica del Concilio Vaticano II. Y terminaré relacionando la Iglesia de los pobres con la visión de Ignacio Ellacuría de una civilización de la pobreza. Entonces, si hablo de la civilización de la pobreza, ya estamos cerca del final de mi charla. Intento de no hablar más de 50 minutos para tener tiempo también para sus preguntas y una reflexión en común, porque yo no lo sé todo. Un alumno de un colegio jesuita en Alemania escribió una vez, los jesuitas lo saben todo, pero nada más. Bueno, Monseñor Romero y el Papa Francisco. No hay duda que el Papa Francisco tiene admiración y cariño especiales para Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es sabido que pocas semanas después de haber sido elegido Papa, se encontró con el arzobispo Vincenzo Paglia, encargado de la causa de beatificación de Monseñor Romero. Y le dijo al arzobispo Paglia que habría que desbloquear la causa de Monseñor Romero y que eso tenía que caminar rápido. Muy interesante. Entonces, si hay que desbloquear, quiere decir que estaba bloqueado. Y la Iglesia, cuando camina rápido, siempre necesita 2 años, porque la beatificación de Monseñor Romero se ha celebrado en mayo del 2015 y supongo que todos aquí presentes también participaron, incluyendo su servidor. En agosto 2014, el Papa regresó en avión de un viaje en Corea y, como suele hacer, hizo una conferencia
de prensa con los periodistas en el avión y otra vez tocaron el tema de Monseñor Romero. El Papa en esta ocasión habló de Monseñor Romero como mártir del amor al prójimo y de la justicia. Y con eso ratificó una ampliación del concepto de martirio en el sentido que no puede haber solamente mártires por odio a la fe, por odium fidei, eso es el criterio clásico fundamental para un mártir, sino puede haber también mártires por odio al compromiso por la justicia que emana de la fe. Y el 30 de octubre del 2015, ya después de la beatificación de Monseñor Romero, el Papa recibió en el Vaticano a 500 salvadoreños que vinieron para agradecerle por la beatificación de Monseñor Romero. Y en esta ocasión dijo unas cosas impresionantes. Dijo que el martirio de Monseñor Romero continuó después de su asesinato por las calumnias de sus hermanos del sacerdocio y del episcopado. Literalmente dijo que fue difamado, calumniado, ensuciado. Y exclamó: ¿cuántas veces a personas que han dado su vida o han muerto se les sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua? Con la canonización de Óscar Romero, el Papa Francisco le reconoce como un obispo ejemplar para la Iglesia universal. Hubiese sido bonito, y así lo pidieron los obispos de El Salvador, si la canonización se hubiera celebrado con la presencia del Papa aquí en El Salvador. Eso hubiera dado más ocasión a los pobres para participar en este evento histórico, y son ellos los más importantes, en mi convicción, en la canonización de Monseñor Romero. Pero el Papa decidió de celebrar la canonización el 14 de octubre en Roma, junto con la canonización del Papa Pablo VI y 4 cristianos y cristianas ejemplares más, y con eso subraya la importancia para la Iglesia universal de Monseñor Romero. La importancia de Monseñor Romero para la Iglesia universal en cuanto ha puesto en práctica lo esencial del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín. Celebramos los 50 años de la Conferencia de Medellín, y esto esencial para mí es que la Iglesia se ha vuelto a ser una iglesia en el servicio de los hombres y de las mujeres, y especialmente de los más necesitados hasta dar su propia vida. Así, Monseñor Romero se volvió precursor de una renovación de la Iglesia que está íntimamente vinculada con la conversión de la Iglesia al reino de Dios. Así dice el título de un libro de Ignacio Ellacuría. La Iglesia que se convierte al reino de Dios. Y eso creo que también es importante tenerlo claro, que la Iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es más que la Iglesia. Y la Iglesia es signo, es sacramento del reino de Dios. ¿Y quiénes son los primeros destinatarios de la buena nueva de Jesús del reino de Dios? Los pobres. Felices ustedes los pobres, porque a ustedes pertenece el reino de Dios. Y por eso hay una relación intrínseca entre Iglesia y los pobres. Es lo que voy a desarrollar en esta charla con Monseñor Romero y el Papa Francisco, intentando además de ponerlos en un diálogo, de escuchar a lo que dice Monseñor Romero y escuchar también a lo que dice sobre el mismo asunto el Papa Francisco. Mi primera parte es una clarificación conceptual de pobreza y
pobres. Y yo creo que es importante también de preguntarles a la gente pobre misma de lo que piensan sobre una iglesia de los pobres y para los pobres. Eso lo hizo la Procura de Misiones de los jesuitas en Alemania. Procura de Misiones es donde estamos colectando fondos, pero también estableciendo puentes hacia los países del sur, en América Latina, en la India, en África. Y de la Procura de Misiones hicieron una pequeña encuesta. ¿Qué dice la gente pobre en África, en América Latina, en la India, sobre esta visión del Papa de una iglesia pobre? Y la respuesta fue sorprendente, pero muy clara al mismo tiempo. Los pobres no quieren una iglesia materialmente pobre, desean una iglesia que se pone crediblemente de su lado, que alivia materialmente su pobreza y que les ayuda para salir de la miseria, pues una iglesia que mantiene obras de ayuda, hospitales, escuelas y que defiende efectivamente a los pobres. De eso se deduce la necesidad de distinciones en el concepto de pobreza. Apoyado por la Conferencia Episcopal de Medellín y Gustavo Gutiérrez, el teólogo que más marcó también los textos de Medellín, quiero hacer una triple distinción en mi entendimiento de pobreza. Primero, pobreza miseria. Segundo, pobreza espiritual o evangélica. Y tercero, pobreza como compromiso solidario. Como pobreza miseria entiendo la privación de lo absolutamente necesario para una vida digna. Significa hambre y falta de vivienda. Significa falta de acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos, al salario mínimo, y significa también discriminación por la cultura, la raza o el sexo. Esta pobreza la encuentro en mis visitas en Jayaque, parroquia con la cual tengo una historia muy larga. Hace poco una señora con 2 hijos, embarazada del tercero y sin esposo, me pidió ayuda para levantar una champita, porque me dijo que la van a desalojar. Le pregunté cuánto necesita. $175. ¿Cómo levantar una vivienda digna con $175? Se me estremeció el corazón. Esta pobreza tiene que ser erradicada. Es la condición subhumana en que hoy en día viven más de 800 millones de hombres, mujeres y niños en este planeta. Constituye el desafío mayor para cada conciencia cristiana y por eso también a la espiritualidad y la reflexión teológica. Monseñor Romero hablaba de esta pobreza en su tercera carta pastoral y lo cito: la Iglesia se identifica con la causa de los pobres cuando estos exigen sus legítimos derechos. En nuestro país, esos derechos en la mayoría de los casos son apenas solo derechos a la supervivencia, a salir de la miseria. Distinta de la pobreza material, pero no totalmente desvinculada, es la pobreza espiritual o evangélica. Es la apertura hacia la voluntad de Dios, una fe radical en la providencia divina y una confianza radical en el Dios amor. También es conocida como infancia espiritual, de que emana de la renuncia a los bienes materiales. Liberarse de las pertenencias viene del deseo de estar más poseído solo por Dios y de amarle y servirle más completamente. Con esta pobreza tiene que ver también el voto de pobreza de los religiosos y religiosas. La pobreza espiritual presupone una conversión.
Monseñor Romero desarrolla este concepto de la pobreza en una reunión de sacerdotes. Eso es una cita de su diario. Dice: por mi parte, opiné que me parecía que todo era asunto de conversión, que era pobre aquel que estaba convertido a Dios y ponía en Dios toda su confianza, y que es rico en el sentido material el que no se ha convertido al Señor y pone su confianza en los ídolos, que son el dinero, el poder, las cosas de la tierra, y que todo nuestro trabajo debe ser convertirnos y convertir hacia ese sentido de pobreza auténtica a todos los hombres. Pues Cristo dijo que el secreto está en que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y eso nos lleva a mi tercer entendimiento de pobreza, la pobreza como compromiso solidario contra la injusticia, eligiendo de vivir con los que son materialmente pobres. Su inspiración viene de la vida de Jesús, que se hizo solidario con la condición humana para ayudar a los hombres y las mujeres de superar el pecado que los esclaviza y los empobrece. La pobreza voluntaria afirma que Cristo vino para vivir pobre, porque la pobreza misma tiene un valor intrínseco, sino para criticar y desafiar a las personas y sistemas que oprimen a los pobres y que ponen en entredicho su dignidad dada por Dios. Significa más que desposeimiento, porque no se trata de amar la pobreza, sino a los pobres. También encontramos en Monseñor Romero este entendimiento de la pobreza como compromiso solidario. Es en su cuarta carta pastoral, le cito: esto exige de la Iglesia una mayor inserción entre los pobres, con quienes debe solidarizarse hasta en sus riesgos y en su destino de persecución, dispuesto a dar el máximo testimonio de amor por defender y promover a quienes Jesús amó con preferencia. Sin embargo, no hay que idealizar y romantizar a los pobres. Entre ellos también hay odio, violencia y pecado. Recuerdo el padre Dean, con quien colaboré en Jayaque, y compartimos bastante también sobre los chambres que ocurrieron en Jayaque. A pesar de todo el respeto por los pobres, Monseñor Romero no tenía ideas románticas de la pobreza. Conocía muy bien los aspectos espantosos de la miseria. Conocía la explotación de las mujeres por los hombres, acentuada por el machismo latinoamericano. Conocía el efecto destructor del alcoholismo extendido y la violencia. También los pobres son pecadores y tienen que convertirse. Llego a la parte central de mi ponencia, la opción por los pobres. Y mi primer acercamiento a la opción por los pobres con Monseñor Romero y con el Papa Francisco es por experiencia. Quizás la experiencia más feliz de Monseñor Romero era que en los pobres se encontró con Dios. ¿Y cómo se puede explicar eso? Simplemente con la afirmación de Jesús que Él está presente en los pobres, los hambrientos, los sufridos y los marginados. Y que aquel quien lo ve a Él, ve al Padre. Así Monseñor Romero pudo decir frases tan conocidas y bellas como: he conocido a Dios porque he conocido a mi pueblo. El pueblo es mi profeta. El obispo tiene que aprender mucho de su pueblo. Y con este pueblo no cuesta ser buen pastor. También el Papa Francisco comparte esta experiencia. Yo creo que es lo que ha experimentado en Buenos Aires como obispo.
Dice en la Evangelii Gaudium número 7, puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Poco después de ser elegido papa, esas fueron sus visitas simbólicas, visitó el centro Astali en Roma. Eso fue el 13 de septiembre del 2013. El centro Astali es un centro que acoge refugiados del servicio jesuita para refugiados. Hizo una alocución muy significativa y dijo, muy en el espíritu de Monseñor Romero, los pobres son también maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios. He conocido a Dios porque he conocido a mi pueblo. Sigo con el Papa, su fragilidad de los pobres y su sencillez desenmascaran nuestros egoísmos, nuestras falsas seguridades, nuestras pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía y de la ternura de Dios, a recibir en nuestra vida su amor, su misericordia de Padre que con discreción y paciente confianza se ocupa de nosotros, de todos nosotros. Bueno, yo puedo añadir humildemente que yo mismo comparto esta experiencia. Eso es lo que me fue regalado en El Salvador. Y el 15 de agosto, cuando me pidieron un pequeño testimonio en el día del cumpleaños de Monseñor Romero en la cripta, lo dije en esta frase, variando una frase de Monseñor Romero: he conocido más a Dios porque he conocido al pueblo de Monseñor Romero. A Monseñor Romero, por su insistencia en la opción por los pobres, rápido le acusaron de ser en contra de los ricos. Pero él no quiso excluir a nadie y dijo que también es obispo de los ricos, pero los llama a la conversión. Y lo mismo hace el Papa Francisco. Cito otra vez de la Evangelii Gaudium, dice: el Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Llego a un intento de una fundamentación teológica de la opción por los pobres. La opción por los pobres era el corazón de la espiritualidad y del actual pastoral de Monseñor Romero. Y la opción por los pobres también está en el corazón del deseo del Papa Francisco de renovar a la Iglesia. El fundamento de la opción por los pobres es la dignidad actual para todos los seres humanos. Y esta tiene sus raíces en que cada ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En relación con las terribles violaciones de los derechos humanos en El Salvador, Monseñor Romero habla una y otra vez de la semejanza a Dios del hombre. Le cito: no hay dicotomía entre la imagen de Dios y el hombre. El que tortura a un hombre, el que ha ofendido a un hombre, atropellado a un hombre, ha ofendido la imagen de Dios. Y la Iglesia siente que es suya esa cruz, ese martirio. Precisamente porque cada ser humano es importante para Dios, se muestra como un Dios que toma partido en favor de aquellos cuya dignidad y cuya vida están amenazadas. En el Antiguo Testamento Dios aparece como defensor de las viudas y de los huérfanos, los más débiles en la sociedad de Israel. Isaías exige en el nombre de Dios: aprended a obrar el bien, buscad lo que es justo, enderezad lo violento, defended al huérfano, proteged a la viuda. Y Jeremías va más lejos todavía, establece un vínculo íntimo entre lo que es conocimiento de Dios y praxis de la justicia. Jeremías 22, versículo 16:
hacía la justicia al cuidado y al pobre. Por eso todo iba bien. No es eso conocerme, oráculo de Yahvé. Para los profetas del Antiguo Testamento, descubrir, conocer a Dios significa practicar la justicia. Pasamos al Nuevo Testamento, pasamos a Jesús. También en la encarnación de Dios en Jesucristo se demuestra su predilección para los pobres. El movimiento de la encarnación transcurre de arriba hacia abajo, de la gloria de Dios a la limitación y la pobreza humana. Los teólogos expresan esta autoenajenación de Dios con la palabra griega kenosis, que quiere decir vaciamiento de sí mismo. En una homilía, Romero compara la kenosis de Dios con un rey que abandona su trono, deja sus vestiduras reales, se viste con los harapos de los campesinos y vive entre ellos sin destacarse. Así Cristo se vistió con el ser humano y apareció como hombre corriente. Dice, si estuviese aquí en la catedral, no se le podría distinguir de los demás presentes. Y a Cristo no le bastó con ser solo un hombre corriente, sino que se convirtió en esclavo y sufrió en la cruz la muerte de los esclavos. Y Romero aplica este movimiento divino de la kenosis también a la Iglesia. Su visión de la Iglesia en su segunda carta pastoral, que estamos estudiando en este momento en un seminario de la maestría, su visión de la Iglesia era la Iglesia cuerpo de Cristo en la historia. Y por eso tiene que reproducir la vida de Jesús, tiene que ser una iglesia pobre y humilde, tiene que ser una iglesia de abajo. Y no solamente en el evento de la encarnación se manifiesta la opción por los pobres, sino también en la vida terrenal de Jesús. Él no vivió en los palacios, sino que tuvo su hogar especialmente entre las gentes sencillas. Los pobres ocupan el primer lugar en las bienaventuranzas, ya lo hemos escuchado. Y en su parábola del juicio final se identifica con los necesitados. Y también en la teología paulina de San Pablo se manifiesta la quinta esencia de la fe cristiana, en que Dios eligió al pequeño y al débil en este mundo como lugar preferido de su presencia y de su revelación. Cito de la primera carta a los Corintios: Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha escogido a los débiles para confundir a los fuertes. Así actúa Dios. Quiero exposar en lo siguiente brevemente ahora la presencia de la Iglesia de los pobres en el magisterio de los papas Juan XXIII y Pablo VI. El Papa Juan XXIII se dirigió el 11 de septiembre de 1962, pocas semanas antes de la apertura del Concilio Vaticano II, en un mensaje radial a los católicos del mundo, diciendo: frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se manifiesta con lo que es y quiere ser, la Iglesia de todos y sobre todo la Iglesia de los pobres. Entonces el Papa Juan XXIII, en este momento clave también de la historia de la Iglesia, antes de la apertura del Concilio Vaticano II, intentó de poner en el centro ya una visión de la Iglesia de los pobres. A pesar de este deseo del Papa, que eso sería el tema central del Concilio Vaticano II, el concilio mismo no lo tomó tan en serio como el Papa lo hubiera deseado.
se encuentran reflejos también de esta visión de la Iglesia de los pobres, por ejemplo, en el número 8 de la Lumen Gentium, pero no lo vamos a profundizar ahora. Sin embargo, el sucesor de Juan 23, el Papa Pablo VI, que será canonizado junto con Monseñor Romero, retomó esta visión de la Iglesia de los pobres en un momento muy significativo, casi exactamente hace 50 años. El 23 de agosto de 1968, en una homilía en Colombia. El primer papa que visitó América Latina en la historia de la Iglesia fue el Papa Pablo VI. Y la ocasión era la apertura de la conferencia episcopal de Medellín en 1968. Eso fue la razón por que el Papa Pablo VI viajó a Colombia. En ese momento todavía no era muy frecuente que los papas viajan mucho. Y tuvo 4 charlas de gran importancia durante este viaje, y hay una que se ha olvidado un poquito, pero que es altamente significativo. Es en un lugar a unos 25 kilómetros de Bogotá que se llama San José de Mosquera. Y en San José de Mosquera el Papa Pablo VI celebró una misa con, se estima, 200.000 campesinos y arrendatarios y jornaleros provenientes de diversas regiones de América Latina. Hizo una homilía impresionante y dijo literalmente, dirigiéndose a estos campesinos y gente humilde y pobre: vosotros sois un signo, una imagen, un misterio de la presencia de Cristo. El sacramento de la Eucaristía nos ofrece su escondida presencia viva y real. Vosotros sois también un sacramento, es decir, una imagen sagrada del Señor en el mundo, un reflejo que representa y no esconde nuestro humano y divino. No esconde su rostro humano y divino. Toda la tradición de la Iglesia reconoce en los pobres el sacramento de Cristo, no idéntico ciertamente a la realidad de la Eucaristía, pero sí en perfecta correspondencia analógica y mística con ella. Se podría establecer aquí una relación también con las homilías de Monseñor Romero. 19 de junio de 1977 en Aguilares, donde identifica el pueblo sufrido y martirizado de Aguilares. Estoy confundiendo Jayaque y Aguilares. Identificando el pueblo sufrido de Aguilares con el divino traspasado con el Cristo sufriente, lo que le lleva a hablar después del pueblo crucificado. Y también hace una analogía, establece una analogía entre el sacramento eucarístico profanado por los soldados en Aguilares y el cuerpo de Cristo en el pueblo también profanado y maltratado y martirizado. Pablo VI, de manera más concisa todavía, dijo en esta homilía: amados hijos, vosotros sois Cristo para nos. Publicamos hace 10 años un artículo en la revista latinoamericana de teología de un teólogo alemán de nombre Bernhard Bleyer, Los pobres como sacramento de Cristo. Si lo quieren profundizar, es en la revista latinoamericana de teología, el número 75, aquí van a encontrar este artículo.
es una anticipación casi profética de lo que nos dice hoy el Papa Francisco. En la Evangelii Gaudium insiste en la dimensión teológica, mi sobrino diría teologal, de la opción por los pobres. Cito el Papa: para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Número 160, no, es el número 189 de la Evangelii Gaudium. Y sigue: esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Alusión a la carta a los filipenses, el himno de los filipenses. Inspirada en ella, dice el Papa, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, y ahora está citando a su predecesor, el Papa Benedicto XVI, que en su discurso de apertura de la Conferencia Episcopal de Aparecida dio una fundamentación cristológica magnífica de la opción por los pobres. Esta opción está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y por eso, dice Francisco, quiero una iglesia pobre para los pobres. Llego a mi tercer apartado, la Iglesia Sacramento de Salvación. Con el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín, la Iglesia Católica abrió un nuevo capítulo de su historia. Entró en un diálogo con el mundo y se quiso poner al servicio de la humanidad en el seguimiento de Jesús. Describió su misión como servicio, fiel al Evangelio. El Hijo del Hombre, dice el Evangelio de Marcos, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no se trata solamente de la salvación de las almas, sino de la totalidad del ser humano, lo que incluye también las condiciones de vida materiales. Esta mirada globalizante de la salvación está en el centro del Concilio Vaticano II. Así, la Iglesia reconoció que los cristianos también tienen la responsabilidad de comprometerse políticamente por la justicia y los derechos humanos. Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre tiene que reformarse, renovarse. Y el punto de referencia de toda renovación de la Iglesia tiene que ser el Evangelio. Renovación significa acercar la Iglesia más al Evangelio. Y como Jesús no se predicó a sí mismo, sino el reino de Dios, la Iglesia tiene que ponerse al servicio del reino de Dios. Tiene que ser sacramento del reino de Dios. Los primeros destinatarios de la buena nueva del reino de Dios eran los pobres. Por consecuencia, hay una relación intrínseca entre Iglesia y pobres. Eso lo dice claramente el número 8 de la Lumen Gentium, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, y la cito: pero como Cristo realizó la obra de redención en pobreza y persecución. Es interesante que el concilio aquí ya pone muy de cerca pobreza y persecución, como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución. De igual modo, la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de salvación a los hombres, a las mujeres, por supuesto, también. Renovación de la Iglesia significa que la Iglesia se parece más a Jesús. Una Iglesia al servicio de la humanidad y especialmente de los pobres, los necesitados,
los marginados. La renovación de la Iglesia siempre tiene que ser una conversión de la Iglesia al reino de Dios. Una intuición profunda del Papa Francisco desde el inicio de su pontificado es que la reforma de la Iglesia tiene que pasar necesariamente por los pobres. Lo que para el concilio era una apertura de la Iglesia al mundo moderno, en la conferencia de Medellín se tradujo en una apertura de la Iglesia latinoamericana al mundo de los pobres. Claro que eso no les gustó a los que se aprovecharon de la situación reinante y se opusieron a todo tipo de cambio. Fueron las oligarquías, los militares y a nivel geopolítico el gobierno de Estados Unidos. Son ellos que acusaron a la parte de la Iglesia que fue fiel a las innovaciones de Medellín de meterse en política y la tildaron de comunista. Son ellos también que diabolizaron la teología de la liberación como una teología impregnada de marxismo y la acusaron de justificar y fomentar la violencia. Ignacio Ellacuría relaciona la sacramentalidad de la Iglesia con la realización del reino de Dios en la historia. Y cito ahora Ignacio Ellacuría, siempre es un poquito denso y exigente, pero vale mucho la pena estudiar a Ignacio Ellacuría. Dice: la Iglesia realiza su sacramentalidad histórica, salvífica, anunciando y realizando el reino de Dios en la historia. Su praxis fundamental consiste en la realización del reino de Dios en la historia, en un hacer que lleve a que el reino de Dios se realice en la historia. Eso es la vocación, la misión de la Iglesia. Realizar el reino de Dios en la historia. Y es un proceso. No vamos a acabar este proceso, pero estamos en camino. Cumplimiento es para el final, la famosa reserva escatológica en la teología. Pero esta salvación, este establecimiento del reino de Dios no es meramente espiritual y trascendente, sino tiene también relevancia para este mundo y esta historia. Y lo que está subyacente a eso teológicamente es la unidad entre lo que es la historia del mundo y la historia de la salvación. Y de esta unidad, y yo digo unidad, no identidad, es una unidad muy específica, que se orienta al dogma cristológico de Calcedonia del 451. Es esta unidad de las dos naturalezas en Jesucristo, sin confusión y sin separación. Unidad dialéctica, unidad diferenciada, se podría decir. Así está también esta unidad de la historia, y así tienen que concebirse también las otras parejas de la relación entre lo que es iglesia y política, entre lo que es fe y justicia, entre lo que es contemplación y acción. Este tipo de identidad que se orienta en el dogma cristológico. Y de esta unidad de la historia del mundo y de la historia de la salvación surge también un nuevo tipo de relación entre iglesia y política. Romero se vuelve contra, le cito, una iglesia meramente espiritualista, una iglesia de sacramentos, de rezos, pero sin compromisos sociales, sin compromisos con la historia. Es una de sus homilías en el primer volumen de las homilías. De acuerdo con las nuevas orientaciones del concilio, la Iglesia ha de ser símbolo del amor de Dios en el mundo, así como sacramento de la salvación y de la unidad entre los seres humanos. Ha de hacerse presente en la historia como cuerpo de Cristo y proseguir su obra de salvación. Eso tendría que repercutir también de forma concreta en la situación social, económica y política de El Salvador.
Y el Papa Francisco está en plena sintonía con esta visión. Le cito, y eso también podría ser de Monseñor Romero, a veces leyendo al Papa Francisco, yo digo, pero eso lo sacó de Monseñor Romero, dice, ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos e hijas, también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos, para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Y eso presupone también la cuestión por las causas de la pobreza y de la injusticia, ¿no? Monseñor Romero levantó esta pregunta por las causas. Ustedes conocen esta frase del arzobispo Helder Camara de Brasil, que dice: si doy pan a los pobres, todos me alaban y dicen, qué buen obispo. Y se pregunta por qué no tienen para comer rápido, me tildan de comunista. El Papa Francisco sigue exactamente esta línea en su discurso del centro Astali. Le cito: la caridad que deja al pobre así como es no es suficiente. La misericordia verdadera, la que Dios nos dona y nos enseña, pide la justicia, pide que el pobre encuentre el camino para ya no ser tal. Una iglesia, cuerpo de Cristo en la historia, fiel en el seguimiento de Jesús, tiene que sufrir también su destino, ser calumniada y perseguida hasta la cruz. Así lo experimentó Monseñor Romero. Cito de la segunda carta pastoral: la iglesia es perseguida porque ella desea ser la verdadera iglesia de Cristo. Mientras la iglesia predica la salvación eterna sin involucrarse en los problemas reales del mundo, la iglesia es respetada y apreciada y más aún recibe privilegios. Pero si es fiel a su misión de denunciar el pecado que pone a muchos en la miseria, y si proclama la esperanza de un mundo más justo y humano, entonces es perseguida y calumniada y llamada subversiva y comunista. Es muy interesante que el Papa Francisco, por su dura crítica al reinante sistema económico neoliberal, fue acusado también del lado ultraconservador en Estados Unidos de ser marxista. En medio de la represión y violencia, Monseñor Romero describió su cargo de obispo como recoger cadáveres. Eso fue el comienzo de la homilía del 19 de junio 77 en Aguilares. Y yo veo una correspondencia muy llamativa también con la descripción de la tarea de la Iglesia del Papa en la Evangelii Gaudium. Dice: lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campana tras una batalla. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Monseñor Romero quiso una iglesia semejante a Jesús, una iglesia al servicio de la humanidad y especialmente de los pobres y necesitados. Es lo que quiere también el Papa Francisco. Y podemos sacar mucha inspiración de Monseñor Romero para construir esta iglesia pobre y para los pobres. Llego a mi último apartado y voy a cortarlo un poquito para cumplir mi promesa de no hablar más de 50 minutos, ya casi pasaron, ¿no? Entonces, mi último apartado es la iglesia de los pobres y la civilización de la pobreza. Y
la civilización de la pobreza fue una intuición, una visión de Ignacio Ellacuría. Habló de una civilización de la pobreza porque dijo que este mundo tal como es gravemente enfermo e injusto, ¿no? Y necesitamos un nuevo modelo global, un nuevo modelo de civilización. Y este nuevo modelo no puede tomar como ejemplo la manera como viven los ricos, porque eso no es universalizable. Faltan los recursos. Y ya dijo también proféticamente que si todos los 7.000 millones en este planeta viven como la quinta parte rica, vamos a un colapso ecológico. Y por eso un nuevo modelo de civilización tiene que orientarse en los pobres. Y eso lleva a Ignacio Ellacuría de hablar de una civilización de la pobreza, no en el sentido que todos nos hundimos en la miseria, sino su concepto de pobreza es más cercano también a lo que al comienzo explicamos como pobreza espiritual evangélica y pobreza como compromiso solidario. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si retoma también esta visión y dice que necesitamos un nuevo ordenamiento mundial, necesitamos una nueva civilización y él habla de una ecología integral, necesitamos un estilo de vida que responde a una ecología integral. Les doy una cita solamente del Papa sobre esta visión. Dice que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que solo el hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Es una cuestión también de dignidad. Hace poco se ha publicado en Alemania un libro que estoy leyendo en este momento que trata de la riqueza como problema moral. El autor, que se llama Christian Neuhäuser, y su tesis principal en este libro es que la extrema pobreza de grandes partes de la población mundial debe ser justificado moralmente por las sociedades occidentales. El hecho de que hay pobreza extrema pone un desafío moral a los que viven en la riqueza, en la abundancia. Y sigue porque los países ricos mantienen un sistema global que previsiblemente lleva a una perjudicación evitable de los hombres en los países más pobres. Frugalidad y un nivel de vida más austero son no solamente un desafío ético, sino también una cuestión de supervivencia para la humanidad. Cambio climático. Tengo un amigo que en Alemania, Ottmar Edenhofer, que es uno de los mayores especialistas de las cuestiones del cambio climático, y dice que tenemos 20 años para cambios fundamentales y drásticos. Y si no hacemos estos cambios, el calentamiento nos va a llevar a consecuencias catastróficas. En esta búsqueda de un nuevo modelo de civilización, la Iglesia, yo diría en una perspectiva ecuménica, las iglesias y las comunidades religiosas no cristianas tienen un papel importantísimo. La Iglesia denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo, predica y vive la pobreza espiritual y se compromete ella misma en la pobreza material. Eso para mí es un poco el resumen también de mis reflexiones. Una iglesia pobre y para los pobres puede y debe volverse promotora de una civilización de la pobreza.
Escuchemos una última vez a Monseñor Romero. Dice, eso es su discurso de Lovaina sobre la dimensión política de la fe. Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la vez como encarnación y como conversión. Los necesarios cambios al interior de la Iglesia, en la pastoral, en la educación, en la vida religiosa y sacerdotal, en los movimientos laicales, que no habíamos logrado al mirar solo el interior de la Iglesia, lo estamos consiguiendo ahora al volvernos al mundo de los pobres, ¿no? También aquí una correspondencia evidente, ¿no? Con lo que dice el Papa Francisco, que la Iglesia no debe ser autorreferencial, sino tiene que salir de sí misma, tiene que ir a las periferias, ¿no? Y son especialmente también las periferias de los pobres. Así escuchemos una última vez también al Papa Francisco, no del todo en esta charla, una última vez, que casi literalmente confirma lo que escuchamos de Monseñor Romero. Dice, para toda la Iglesia es importante que la acogida del pobre y la promoción de la justicia no se encomienden solo a los especialistas, sino que sean una atención a toda la pastoral, de la formación de los futuros sacerdotes y religiosos, del empeño normal de todas las parroquias, los movimientos y las agregaciones eclesiales. Así, todos y todas somos llamados e invitados a ser actores y colaboradores en la renovación de la Iglesia hacia una Iglesia pobre y para los pobres, y en la construcción de un nuevo orden mundial más justo. Les agradezco por su atención y su paciencia con mi español.